Este capítulo fue escrito por Robert Marquis, que es la autoridad en herbivoría en el mundo. Y bueno, nos dice el autor que sus objetivos son cuatro. Primero, hacer una revisión de los efectos de los herbívoros, revisar los factores que influyen en el impacto que tienen los herbívoros en los ecosistemas. Va a revisar esto que se llama control trófico con fugas, que se refiere a que incluso en sitios donde hay un gremio de depredadores intactos, de todos modos, los herbívoros pueden, digamos, escapar y acabar con la vegetación, ¿no? También revisan en este capítulo el efecto del taxón del herbívoro, si son vertebrados o invertebrados, y al final revisa las consecuencias de la pérdida de los depredadores. Entonces, mucho de esta primera parte del capítulo la basa en este esquema, en donde ustedes pueden ver aquí muchas cajas, pero en el centro está lo que sería el objetivo uno, la revisión de cómo los herbívoros afectan a las plantas, los herbívoros como depredadores de las plantas. Entonces, lo que se muestra aquí con las flechas negras con rayitas rojas sería la cascada trófica como tal, como la conocemos, pero también se revisan otras cosas como esta hacia la derecha, que es los herbívoros como ingenieros del ecosistema, cómo los herbívoros modifican los recursos físicos y las especies asociadas a estos recursos. También hay una parte muy interesante que menciona en la imagen, en la figura, pero dice que no la va a discutir eh, en el capítulo, lo que es muy triste porque esta es una parte muy interesante, cómo los herbívoros al comer de las hojas, su materia fecal entra al suelo y los organismos del suelo la aprovechan, pero además hay otros estudios que muestran que cuando los herbívoros están consumiendo las hojas, les hacen hoyos, las rompen, hace que cuando estas hojas se caigan, su reciclaje sea más rápido que el de una hoja que no fue rota por un herbívoro. Entonces, esta es una parte que también hemos explorado en algunos estudios y que es muy, muy interesante y que nos ha llevado a pensar que como restauradores no solamente queremos restaurar la vegetación, sino también los procesos que lleva esa vegetación, incluyendo la herbivoría. También en este capítulo sí habla de estas redes de mutualistas asociados. Y entonces eso es todo lo que menciona en esa primera figura y ya entra de lleno al tema uno, que son los impactos tróficos de los herbívoros como depredadores de plantas. Entonces, pues él dice que la dinámica de las poblaciones y el rango que pueden ocupar las especies, el rango ambiental que pueden ocupar las especies, está delimitado por el comportamiento de los depredadores, de los herbívoros, y pone este ejemplo de esta especie Aplopapus squarrosus, que resulta que en la costa hay una mayor producción de flores y entonces esperaría que en la costa hubiera una mayor abundancia, pero no es así. La mayor abundancia de esta especie se ha encontrado en el interior y lo que se ve es que aunque en la costa las plantas encuentran mejores condiciones para su producción floral, también ahí es donde hay una mayor depredación predispersión. Entonces, las plantas pueden estar respondiendo positivamente a las condiciones ambientales, pero los folívoros y los granívoros están respondiendo a esta producción de las plantas y disminuyen su abundancia. Eh, este es un ejemplo con invertebrados y Marquis menciona que hay un ejemplo con vertebrados que se desarrolla en el capítulo 9.
Después, el autor habla de la herbivoría en términos de sucesión vegetal y pues yo quise primero empezar con la definición de sucesión natural como el recambio de especies en el tiempo y en este recambio de especies lo que tenemos es que la sucesión comienza con la llegada de las sucesionales tempranas o especies pioneras y más adelante llegan las especies sucesionales tardías o no pioneras. Este es el proceso que nosotros como restauradores queremos manipular. Por eso la importancia de eh, mencionarles esta definición. Entonces, estas especies, las que llegan primero o tempranas y las que llegan después, tardías o no pioneras, tienen diferentes características. Por ejemplo, las tempranas tienen hojas con mayores contenidos nutricionales, en general mayores cantidades de nitrógeno. Y entonces eso hace que estas especies también tengan mayor herbivoría por insectos, por una parte, ¿no? Y por otra, los herbívoros van a tener preferencias de consumir tempranas o tardías. Por ejemplo, dice el autor que ciervos y alces les van a gustar más las tempranas, pero podrían consumir las tardías dependiendo de la temporada y la disponibilidad de cada grupo de especies. Y también eso en el caso de vertebrados. Y en el caso de invertebrados, eh, pues se vio que, por ejemplo, el hábitat que se llama claro dentro del bosque, que es un lugar que hay una rama, se cayó un árbol y entra luz, en esos lugares hay mayor herbivoría que en el sotobosque. Entonces, hay aquí factores que tienen que ver las características de las especies, pero también con las preferencias de los herbívoros. Así que, en resumen, en conclusión de esta parte, los herbívoros pueden acelerar o pueden retrasar el proceso de sucesión, porque pueden estar consumiendo las sucesionales tempranas o consumir a las tardías, y entonces los vertebrados van a afectar el establecimiento de plántulas, lo que llevaría a que avanzara la sucesión, mientras que los invertebrados, insectos especialmente, afectan el establecimiento de las tempranas, que no necesariamente son leñosas, ¿no? Que pueden ser arbustos o hierbas. Y nos muestran un ejemplo de esto, nos contrastan dos estudios de caso, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos. En Inglaterra se encontró que los herbívoros, los insectos herbívoros, retrasaron el proceso de sucesión en un campo abandonado, como se esperaría, mientras que en Estados Unidos no tuvieron un efecto. Y esto se debe a que este lugar de Estados Unidos es un pastizal que está compuesto principalmente de especies invasoras y estas especies invasoras no tienen enemigos naturales, entonces no está sucediendo el proceso de herbivoría. Entonces aquí viene mi ejemplo, que es el de la tesis de maestría de Flavio Márquez. Les pongo aquí porque se ganó un premio para hacer este trabajo. Aquí lo está recibiendo en la UVM. Y él lo que hizo fue plantaciones de restauración con 6 especies, 3 de rápido crecimiento y 3 de lento crecimiento, como un proxy para decir que son sucesionales tempranas y tardías. Y a, lo que hizo fue ponerles una cubierta para evitar la herbivoría por insectos. Entonces, lo que pueden ver en esta gráfica es la especie en el eje de X. Las 3 primeras son las especies tempranas de rápido crecimiento, Leucena esculenta, que es una fabácea, Acacia coulteri, otra fabácea, y Spondias mombin, que ahorita se me escapa la familia. Y las especies sucesionales tardías de más lento crecimiento está Lysiloma dioricatum, también fabácea, Erythrina americana, también fabácea, y Crescentia alata. Entonces se buscó tener el mismo número de especies de la familia Fabaceae en cada grupo
y lo que ven en el eje de Y es la raíz de un índice de herbivoría. La primera columna son los controles, es decir, las plántulas estaban expuestas a la herbivoría y el azul, la segunda barra, es la exclusión, es donde estaba esta cubierta de tela. Y ustedes pueden ver que para todas las especies, excepto para el Xyloma divaricata, eh, hubo una mayor herbivoría cuando las plantas estaban expuestas a los herbívoros que cuando estaban protegidas. Entonces, eh, este tipo de estudios se hizo con el interés de poder tener plantaciones de restauración que no necesariamente se perdieran debido a la herbivoría. Es decir, sí queremos restaurar el proceso de herbivoría, pero no a tal grado que los herbívoros eliminen completamente a nuestras plantas. También, por ejemplo, pensando en la tesis de Roberto, pues a lo mejor no necesariamente vamos a querer tener especies que sean consumidas por herbívoros si las plantas están tomando metales pesados del suelo. Entonces, este tipo de ejercicios, de experimentos, nos permiten ver qué tan vulnerables son las especies a la herbivoría. Como ustedes pueden ver aquí, Lysiloma ibaricata fue la única que realmente no hizo diferencia que se le excluyera de la herbivoría, lo que quiere decir que está o está bien defendida o no tiene a sus herbívoros en este lugar. Entonces, también un poco siguiendo con la revisión eh, de los nutrientes que tienen las especies sucesionales tempranas y tardías, Flavio midió el nitrógeno y el fósforo en cada una de estas especies. Ustedes pueden ver que acacia y espondias tienen los niveles más altos, leucena y xiloma intermedios y crescentia late tienen el nivel más bajo. Aquí salió, como se esperaba, que las especies tempranas tienen en promedio mayor nitrógeno que las tardías y el tratamiento no hizo diferencia en las cantidades de nitrógeno, es decir, poner esta cubierta a las plantas no modificó sus niveles de nitrógeno. Pero bueno, esta gráfica lo que muestra es exactamente la predicción que se tiene. Eh, la cantidad de nitrógeno va a explicar la herbivoría. Para estas tres especies hubo una correlación de 0.25 que fue significativa, donde ustedes pueden ver que a mayor cantidad de nitrógeno en las hojas sí se encontró mayor herbivoría. Hay muchísima variación que puede estar causada por otras condiciones ambientales. Entonces, este es un cuadro que creo que ya les había mostrado sobre el control descendente y ascendente que nosotros tenemos, que hemos construido para Sierra de Huautla. Y nosotros modificamos de entrada eh, el establecimiento de plántulas, porque nosotros hicimos plantaciones de restauración con la idea de que mediante control ascendente modificáramos la presencia de consumidores primarios y consumidores secundarios. Entonces, como ustedes ven, si nosotros pensamos en estos nutrientes y en este regreso de los nutrientes debido a los herbívoros, pues siempre nos quedamos como en la modificación de los productores para manipular el resto de los niveles tróficos, ¿no? Una cosa totalmente distinta a lo que se muestra en las cascadas, que es básicamente la modificación del sistema debido a la eliminación de los consumidores secundarios. Entonces, bueno, después eh, Marquis habla de la riqueza y de la composición de plantas y comienza diciéndonos que los estudios muestran que la riqueza de plantas puede aumentar o puede disminuir. Eh, Eso va a depender de la abundancia
la resistencia y la preferencia de los herbívoros y de la habilidad de competencia que tengan las plantas. Y después desarrolla más estos tópicos para los sistemas tropicales, por ejemplo, diciendo que se sabe que jabalís y cangrejos terrestres pueden aumentar la riqueza de plantas cuando son los que están a cargo del proceso de herbivoría, mientras que Dirso y Miranda encontraron que los mamíferos pueden de hecho disminuir la riqueza de plantas, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esta contradicción? Pues lo que dice Marquis, y citando a Lubchenco de 1978, es que la riqueza de plantas va a tener un máximo a niveles intermedios de herbivoría. Cuando la densidad moderada de herbívoros se reduce, la riqueza de plantas también se va a reducir. Pero si se elimina una alta presión de los herbívoros en el sistema, entonces la riqueza puede aumentar, ¿no? Y entonces uno puede estar en diferentes lugares de esta curva dependiendo de cuál es la densidad de los herbívoros. También dice que esta curva se va a modificar dependiendo de las condiciones ambientales y de las condiciones del suelo. Después habla de otros estudios en donde se ha visto cómo los herbívoros pueden cambiar la composición. Especialmente la exclusión de los herbívoros en pastizales de Estados Unidos es un experimento en el que pude yo participar. Esta foto de abajo la, la tomé yo y, y lo que hizo Henry Howe en este experimento fue excluir herbívoros y excluir a granívoros y ver cómo cambiaba la composición de estas comunidades sintéticas que él creó con dos diferentes densidades eh, debido a la herbivoría por microtus. Y entonces él encontró que después de 6 años los microtus eran capaces de cambiar totalmente la composición de estas praderas experimentales a, a estar dominadas por puras especies no palatables para microtus. Eh, y bueno, esto también se ha visto no solamente con herbívoros pequeños, sino también la megafauna en el Serengeti tiene un efecto similar. Y entonces pasa a hablarnos de estos cambios en los tipos de vegetación debido al tamaño de los herbívoros y también mencionando la escala de este efecto, ¿no? Comienza hablando de África, de cómo experimentos que excluyen a megaherbívoros como el elefante han visto que los elefantes pueden cambiar un bosque, la estructura de la vegetación a ser de bosque a convertirse en pastizales. Y también los minerbívoros, como aquí está la rata canguro, son capaces de cambiar la vegetación arbustiva a un pastizal árido. Este es un estudio que se hizo después de 13 años de la exclusión de la rata canguro y eh, esto se debió principalmente al aumento en la abundancia de pastos altos, que son los que escogía la rata canguro. Y también lo que hace la rata canguro es depredar semillas de los competidores de los pastos altos. Entonces cambia totalmente la composición. También en otro estudio de caso en la Amazonia, eh, Fine, que también es un colega, eh, él encontró que los árboles especialistas de suelos arcillosos eran los mejores competidores en cualquier tipo de suelo, porque originalmente se pensaba que si había una composición de especies con suelos arcillosos y otra composición de especies en las arenas blancas, era debido a que las especies solo podían tolerar ese tipo de suelo.
y lo que hicieron fue estos experimentos de trasplante recíproco, es decir, sembrar especies especialistas de suelos arcillosos en la arena blanca y viceversa. Y entonces encontraron que no, que las de suelos arcillosos podían crecer perfectamente en cualquier tipo de suelo. Es solo que se establecen en la arena blanca porque no están sus herbívoros. Entonces, no es exactamente la capacidad competitiva de las plantas, sino la presencia de los herbívoros lo que está haciendo que la composición en los diferentes suelos sea distinta. Y este caso anterior es un estudio más local que este, que es a nivel de paisaje. Y en este estudio nos cuentan que en los tiempos precoloniales, al oeste de las Rocallosas, no había estos herbívoros de pezuñas grandes, y entonces los pastos que habitan estos lugares son intolerantes al ramoneo, mientras que al este de las Rocallosas, donde el bisonte ha estado habitando por los últimos 10.000 años, los pastos, perdón, tienen otra composición totalmente. Son pastos con rizomas y son pastos de rápido crecimiento que gracias a estas características toleran el ramoneo. Y entonces, con estos ejemplos, el autor nos lleva a que las plantas evolucionan en respuesta a la presión de vertebrados e invertebrados. Y nos pone como primer ejemplo en el Serengeti este pasto que se llama Temada triandra, que es el de la foto, y nos dice que hay dos genotipos de esta especie. Donde hay más ramoneadores, esta especie es un pasto corto y de rápido crecimiento, mientras que donde hay menos ramoneo, eh, esta misma especie es alta y de lento crecimiento. Y entonces esta especie tiene dos genotipos, no se consideran dos especies y no son condiciones ambientales las que provocan este cambio, porque se ha visto que estas características se mantienen incluso si se crecen en un invernadero. Y también nos hablan de eh, un ejemplo muy impresionante con especies introducidas y nos cuentan que estas dos especies fueron introducidas desde Europa y la planta, Pastinaca sativa, dice que escapó a áreas naturales en 1630 y pues se estableció, creció muy bien debido a que no estaba su enemigo natural, que es esta depresaria pastinacela, que llegó 250 años después también de Europa. Entonces, lo que ellos encontraron es que inmediatamente que la planta empezó a tener una interacción con su herbívoro natural, comenzó a producir defensas químicas contra esta especie. Defensas que ya tenía, pero que había perdido cuando se estuvo estableciendo en Norteamérica sin la presencia del herbívoro. Entonces, bueno, esto también nos habla de evolución, pero muy rápida evolución. Bueno, y después siguen los impactos relativos de vertebrados e invertebrados, que es un parrafito corto, en donde nos dicen que en el Serengeti pareciera que vertebrados e invertebrados tienen muy distinta, un efecto muy distinto, pero en realidad los estudios que se tienen muestran que pueden consumir exactamente la misma biomasa. Y entonces nos dicen que, bueno, los metaanálisis que existen sobre el efecto de vertebrados e invertebrados, pues no toman en cuenta que todos los sitios que se utilizan para los estudios en realidad ya tienen fauna que ha sido afectada por actividades humanas, ¿no? Entonces que es necesario hacer estudios
en sitios donde la comunidad animal esté intacta, y para eso nos refieren al capítulo 8, al 10 y al 11. Entonces, eso es todo con respecto a la primera parte. Decidí cortar aquí para tener esta primera parte no tan larga.